Con su permiso, señor presidente, queridas amigas, queridos amigos, compañeros legisladores, el día de ayer, 18 de marzo, se cumplieron 76 años de que el general Lázaro Cárdenas del Río decretara la expropiación de la industria petrolera, fecha que no se puede pasar inadvertida en esta Cámara, por lo que significa para nuestro país. Los abusos de la explotación del petróleo por parte de las compañías extranjeras y el maltrato a los trabajadores mexicanos fueron las principales razones que dieron pie a esa decisión. El presidente Cárdenas asumió entonces una actitud patriótica, firme, decidida, que se expresó en una auténtica determinación en defensa de la riqueza del subsuelo, reclamándola para el beneficio de la nación. Las mexicanas y los mexicanos de entonces respaldaron abrumadoramente la valiente decisión de su presidente, que con ello estaba apostando al progreso del país y consideró necesario dictar medidas definitivas y legales para quitar el freno al desarrollo industrial. A partir de entonces se desarrolló en México una industria que evolucionó hasta convertirse en una de las competitivas del mundo y propició la transformación económica al hacer del petróleo la base del crecimiento y principal fuente de riqueza de las y los mexicanos. Durante 4 décadas, la economía mexicana experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Durante esos años, Pemex consolidó la experiencia de los obreros mexicanos al grado de convertirse en una de las empresas más importantes en su tipo a nivel internacional, al ocupar el lugar número 13 en el mundo por la suma de sus ingresos. Pemex está en el 5º lugar en el mundo como productor de crudo, en el 3er lugar como mayor exportador y en el 13º lugar en reservas. Ello a pesar de que a lo largo de muchos años se ha constituido en la paraestatal que aporta el 40% del gasto público y pese a los graves señalamientos de malos manejos y actos de corrupción. La postura nacionalista de muchas mexicanas y mexicanos había mantenido a la industria petrolera en pie frente a los embates del modelo económico neoliberal, había sido de las pocas empresas que resistieron el desmantelamiento de la planta productiva del país. Sin embargo, los gobiernos montados en la ola neoliberal, en un franco retroceso y de manera perversa, dejaron de invertir en infraestructura para el procesamiento de los derivados del petróleo e hidrocarburos. Abandonaron de plano la construcción de infraestructura para la refinación de las gasolinas y provocaron con ello que cada vez fuéramos más dependientes del exterior. De esta forma, han intentado justificar la supuesta necesidad de abrir el sector al capital privado de las empresas transnacionales. Por ello, en los últimos años se han dedicado a exaltar los beneficios de la inversión privada extranjera. Han maniobrado para que a través de contratos de servicios múltiples se permitiera la explotación irracional de los campos petroleros. El último gran ataque de los depredadores de nuestros recursos es la pretendida reforma energética del gobierno en turno, que no es otra cosa más que eliminar la prohibición constitucional que impedía
la celebración de contratos con particulares para la explotación del petróleo e hidrocarburos y quitar del rango de área estratégica del Estado mexicano a la industria petrolera y a la electricidad. Está claro que con los cambios en la Constitución en esta materia se pretende entregar al capital privado de las empresas extranjeras los beneficios de la renta de la misma. Es mentira que los procesos de privatización traigan beneficios a las y a los mexicanos. Ya vivimos la mala experiencia de las privatizaciones de las empresas productoras de fertilizantes, de los ferrocarriles, de la telefonía, por mencionar algunos casos que lo único que nos han traído es encarecimiento de los insumos. La prácticamente desaparición de actividades vitales para el desarrollo nacional y el mejor de los casos, la concentración espontánea, espantosa de la generación de monopolios en detrimento del derecho que tenemos a contar con productos y servicios suficientes a precios accesibles y de calidad. No compartimos las falacias del discurso oficial. No es cierto que la reforma energética nos vaya a traer gasolina más barata. Señores, es una vil mentira. No es cierto que vayan en automático bajar el costo de la electricidad. Desde aquí yo le pregunto al pueblo de México, a la ama de casa, al transportista, al campesino, si ha visto ya reflejado en su recibo de la luz o en la gasolina el bajo costo. Es una vil mentira, es una vil mentira. El pueblo no se cansan de engañar al pueblo. El pueblo ya está viendo la realidad y la gran mentira. Es una vergüenza las sumas de cantidades de recursos que se gastan en los medios de comunicación masivo, queriendo hacer creer al pueblo de México que todo va a bajar, que se van a crear fuentes de empleo, que todo va a ser armonía, que todo va a ser una gloria. ¡Qué gran mentira del siglo! México, porque en el fondo lo único que quieren hacer son negocios con las riquezas de la nación. Es una contradicción que el presidente de la República se atreva a celebrar como lo hizo ayer en Veracruz, 76 aniversario de la expropiación petrolera. Es aberrante que el discurso oficial se monte en una fecha que se caracterizó en devenir la historia patria como un acto pleno de defensa de la soberanía de la nación. El 18 de marzo nos recuerda los bienes del subsuelo que son propiedad de la nación, que como tal deben ser aprovechados para satisfacer las necesidades del pueblo de México. No son bienes para unos cuantos, para que unos cuantos se enriquezcan, ni para permitir que regresen quienes en otros tiempos ya sangraron los recursos de este país. Los promotores de la reforma energética hicieron exactamente lo contrario que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río. Pretenden, con las modificaciones constitucionales y las leyes secundarias que deriven, entregar a las compañías extranjeras, abrir el mercado de la explotación petrolera y el sector eléctrico para beneficiar a unos cuantos en detrimento del bienestar de las y los mexicanos. Ayer, en el discurso del presidente de México, del Ejecutivo Federal, qué vergüenza que le dieron la palabra al hombre más criticado por sus corruptelas en el sector petrolero, como es Romero de Champs. ¡Qué vergüenza! Una muestra clara de que son aliados en ese tema. Desde esta representación, desde esta tribuna de la nación y a nombre de nuestra fracción parlamentaria del PRD, le decimos al Ejecutivo Federal, al señor Peña Nieto, que se equivocó de fecha,
que a él y a los que lo acompañaron a reformar la Constitución para privatizar el petróleo, su fecha de celebración es el 12 y el 20 de diciembre, que no se les olvide, y no el 18 de marzo, que no se equivoque, que no engañe al pueblo de México, que hablen con la verdad, que celebren esa fecha ellos, esa fecha en que despojaron a la nación, donde los intereses de unos cuantos los pusieron por encima de los intereses de la mayoría de este país. Por eso hemos pronunciado desde un principio, a favor de una propuesta que modernice el sector energético, sin privatizar. En su momento, como diputadas y diputados del PRD, anunciamos y explicamos nuestra propuesta. Sí tenemos propuesta, para aquellos que creen que no tenemos propuesta. Pero las mayorías que se dicen aquí que no son las mayorías, que mantienen su responsabilidad histórica, que malentienden su responsabilidad histórica en el país, se negaron a escucharnos, hicieron valer de manera mecánica sus votos irreflexivos para consumar las modificaciones constitucionales. Diputado, su tiempo se agotó hace un buen rato. Pero la lucha aún no termina. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, no abandonamos nuestro compromiso con el pueblo de México. Habremos de mantener en alto la bandera de la defensa del petróleo. Nos inspira el ejemplo patriótico del general Lázaro Cárdenas del Río. Nos anima el deseo de millones y millones de mexicanas y mexicanos que están porque se les consulte, porque se les pregunte qué hacer con la riqueza de la nación. No quitaremos el dedo del renglón y seguiremos luchando para recuperar el camino del desarrollo de la industria petrolera como una actividad estratégica para la nación mexicana, libre de corruptelas y malos manejos. Los recursos naturales son de las y los mexicanos. Por eso vamos a la consulta. Todos tenemos derecho a decidir. En el 15 nos vemos, queridos amigos. Invito al pueblo de México para que estemos pendientes. Y el 15, en el 2015, nos vamos a ver en las urnas. Muchas gracias, señor presidente.